Hola, mi nombre es Gustavo Cando y les voy a hablar un poco sobre la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa es un pilar fundamental en el ejercicio del poder público y la gestión de recursos en cualquier entidad gubernamental o institución. En un contexto donde la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia son demandas crecientes de la ciudadanía. Comprender a fondo los principios, las normativas y prácticas relacionadas con la responsabilidad administrativa se torna un poco imperativo. En el tejido institucional de cualquier sociedad, la responsabilidad administrativa emerge como un principio esencial que garantiza la transparencia, la legalidad y la eficacia en el ejercicio del poder público. Este concepto no solo implica la obligación de los funcionarios y servidores públicos de rendir cuentas por sus acciones y decisiones, sino que también abarca la exigencia de actuar con integridad, diligencia y respeto a los derechos de los ciudadanos. Un concepto de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa es un principio jurídico que establece la obligación de los funcionarios públicos y servidores del Estado de responder por sus acciones, decisiones y omisiones en el ejercicio de sus funciones. Se refiere específicamente a la obligación de rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales, disciplinarias o patrimoniales en caso de incurrir en conductas impropias, ilegales o contrarias a los deberes y obligaciones que se les son atribuidos por la ley y por las normativas internas de la organización a la que pertenece. Algunos aspectos importantes de la responsabilidad administrativa es actuar dentro del marco legal. Los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar dentro del marco de la ley y en cumplimiento de las normativas y procedimientos establecidos. Cualquier desviación de estas normas puede dar lugar a la responsabilidad administrativa. El cumplimiento de deberes y obligaciones. Los funcionarios tienen deberes y obligaciones específicas asociados con su cargo y son responsables de cumplirlos de manera diligente y con ética. Esto puede incluir la protección de los derechos de los ciudadanos, la gestión adecuada de recursos públicos y la toma de decisiones justas e imparciales. La rendición de cuentas. Los funcionarios públicos están sujetos a mecanismos de rendición de cuentas que les exigen explicar y justificar sus acciones y decisiones. Esto puede incluir informes periódicos, auditorías, investigaciones y procesos de supervisión y control. Las sanciones por incumplimiento. Cuando un funcionario incurre en conductas que violan la ley o los principios éticos de su cargo, puede enfrentar consecuencias legales y disciplinarias, como sanciones administrativas, suspensiones, destituciones e incluso procesos penales, dependiendo de la gravedad de la falta. La reparación de daños. En algunos casos los funcionarios públicos pueden ser responsables de reparar los daños y perjuicios causados por sus acciones y omisiones. Algunos de los principios éticos y legales subyacentes son fundamentales para garantizar una gestión pública transparente, eficiente y ética. Aquí te presento algunos de los principales. La legalidad. Este principio establece que la actuación de los servidores públicos debe estar en conformidad con la ley. Implica que todas las acciones y decisiones administrativas deben ajustarse a las disposiciones legales vigentes, evitando cualquier forma de arbitrariedad o desviación de las normativas establecidas. La integridad. La integridad es un valor ético central en la responsabilidad administrativa. Se refiere a la honestidad, la rectitud y la coherencia en el ejercicio del poder público. Los servidores públicos deben actuar con probidad, evitando cualquier forma de corrupción, conflicto en intereses o abusos de autoridad. La transparencia. La transparencia implica la divulgación oportuna y accesible de información sobre las actividades, decisiones y recursos públicos. Este principio busca garantizar la rendición de cuentas, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y prevenir la opacidad y el secretismo en la gestión administrativa. La responsabilidad. La responsabilidad administrativa implica la obligación de los servidores públicos de responder por sus acciones y decisiones, asumiendo las consecuencias de estas en caso de incumplimiento o conducta indebida. Este principio busca garantizar la impuntualidad y la sanción de los actos contrarios a la legalidad y a los deberes institucionales. La eficiencia.
La eficiencia en la gestión pública implica el uso adecuado y racional de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos institucionales. Los servidores públicos deben buscar optimizar los recursos, mejorar los procesos y resultados y prestar servicios de calidad a la ciudadanía, evitando el derroche y la negligencia. La igualdad y no la discriminación. Estos principios establecen que los servidores públicos deben tratarse con igualdad y sin discriminación en el ejercicio de sus funciones. Se prohíbe cualquier forma de favoritismo, nepotismo, discriminación arbitraria o trato desigual basado en características personales o sociales. Algunos tipos de responsabilidad administrativa pueden manifestarse de diferentes tipos, cada uno con características específicas y consecuencias particulares. Aquí les voy a hablar de algunos. La responsabilidad disciplinaria. Este tipo de responsabilidad se refiere a la obligación que tienen los servidores públicos de responder por el incumplimiento de sus deberes funcionales, así como por la comisión de faltas o conductas indebidas en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial implica la obligación de los servidores públicos de reparar los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de su actuación negligente o contraria a la ley. Esta responsabilidad puede derivar de actos administrativos legales, errores u omisiones en la gestión de recursos públicos o cualquier otra conducta que ocasione un daño económico a terceros. La responsabilidad penal. Cuando las conductas de los servidores públicos constituyen delitos según la legislación penal vigente, estos pueden ser objeto de responsabilidad penal. Esto implica imponer sanciones penales como multas privativas de libertad, inhabilitación para ejercer cargos públicos, entre otras. La responsabilidad civil. La responsabilidad civil se refiere a la obligación de los servidores públicos de reparar los daños y perjuicios causados a terceros en el ámbito civil, es decir, aquellos que no constituyen delitos penales. La responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal se refiere a la obligación de los servidores públicos de garantizar el uso y manejo de los recursos públicos y responder por cumplir las normativas fiscales y presupuestarias. Ya para concluir, la responsabilidad administrativa es un pilar fundamental en el funcionamiento de cualquier Estado de derecho, pues garantizar la transparencia, la legalidad y la eficiencia en la gestión pública. A lo largo de este trabajo hemos explorado los diversos aspectos de esta responsabilidad, desde sus fundamentos éticos y legales hasta sus diferentes manifestaciones y consecuencias. En última instancia, la responsabilidad administrativa no es solo una obligación legal, sino también un compromiso ético con el servicio público y bien común. Solo a través del respeto a los principios de legalidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas podremos constituir un Estado justo, transparente y al servicio de los ciudadanos. Por lo tanto, es fundamental que los servidores públicos y la sociedad asuman su responsabilidad en la promoción y defensa de estos principios, pues solo así podemos construir un futuro en el que la gestión pública esté al servicio del interés general y el bienestar de todos. Muchas gracias.